Ludmila Garay, ella es docente. ¿Cómo andás, Ludmila? Bien, buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por tu presencia aquí, por acercarnos a Gastón Vigo, que Gastón se va a presentar él solo porque tiene tanto para contar que en todo caso que nos cuente. Bueno, ¿Cómo andás, muchísimas Gastón? ¿Bien? gracias, muy bien, feliz de estar en Reconquista que no conocía, así que ansioso por poder hablar de esto que tanto nos preocupa, que es la pobreza. Bien, bueno, a ver, para introducir, vos sos de Santa Fe. Exactamente. Y antes de hacer esto, ¿qué hacías? Yo trabajaba en una empresa constructora de mi familia. ¿Vos tenés alguna profesión, digo? Sí, yo estudié administración de empresa y luego economía, pero siempre me ha gustado escribir. Y la pasión que tenía por los demás lo volcaba en libros, pero hasta que un día me di cuenta que yo no podía ser espectador de una realidad que me dolía. Renuncié a ese trabajo, empecé a hacerlo en Fundación Conin, abordando la desnutrición infantil. ¿Con el doctor Albino? Exactamente, pero viendo el drama de la desnutrición. ¿Vos sabés que el doctor Albino vino creo que 2 veces aquí en Avellaneda, que había como, bueno, ganas creo de hacer algo parecido, digamos, formar parte de ese espacio que él promueve? Claro, porque hay más de 100 centros Conin en la Argentina. De hecho, nosotros como institución tenemos 3 centros Conin abordando esta problemática, pero es cierto que en la Argentina no basta hasta los 5 años para resolver un drama tan profundo como el que tenemos. Y así fue que renuncié a Fundación Conin, decidí irme hacia Madagascar para poder traer este proyecto de Pedro Peca que me conmovió, sobre todo por su prédica y su ejemplo de ayudar hasta el final. Bueno, Pedro Peca, si podemos ver, Edgardo, las imágenes, porque Pedro Peca es un sacerdote que lo conocimos, yo lo vi por los canales de Buenos Aires, ¿no? Por Telefe, por Canal 13, que justamente lo descubrieron haciendo una obra muy importante en Madagascar. Ahí estamos viendo algo de eso. Contanos qué es eso. Es impresionante, es una ciudad construida en donde antes había un basural. Está dividida en 22 barrios, viven 29.000 personas, y cuando hablo de una ciudad, es una ciudad. Postes de luz, desagües, veredas, 35 escuelas, hospitales, maternidades, hasta 4 cementerios. Lo que ha hecho Pedro es trabajar desde el inicio, cuando la madre está embarazada, protegiendo a esa criatura, y también, como sabe que en pobreza extrema muchas veces ni siquiera se puede enterrar al muerto, construyó estos cementerios. Su prédica es que con trabajo, educación y disciplina se puede vencer la pobreza. Y así se lo ha hecho. 500.000 de malgaches que salieron adelante, que construyeron más de 4.000 casas y demostraron... A ver, pero bueno, pero esto que estamos viendo... Sí, eso es uno de los estadios de Acamazoa, su obra. ¿Ese es el barrio? Ese es uno de los barrios. ¿Y con qué construyó todo eso? A fuerza de sudor, pasión y cemento. Gasta 25 toneladas de cemento por semana, descubriendo y tratando de en la basura encontrar algo, se dieron cuenta que había granitos, que había exactamente una montaña de granitos, la picaron con un martillo, pudieron descender a lo largo de 30 años a 50 metros de profundidad, con las piedras hicieron adoquines para las calles y para las bases de las casas, siguieron picando, los metieron en bolsa y vendieron los granitos a las empresas, y fueron encontrando a problemas complejos respuestas concretas. Entonces uno encuentra talleres de carpintería, metalmecánica, si es un barrio que puede vivir de, por ejemplo, cuestiones de agricultura, así lo hacen, pero todo lo ha hecho con la gente. Es la ciudad construida por los más pobres. El Estado no hizo absolutamente nada. O sea que ves, claro, porque el Estado también, estamos hablando de Madagascar, no sé cómo ves como país, digo, pero es uno de los países más pobres del mundo. El 5º más pobre del planeta. Allá no hay pobreza, hay supervivencia absoluta. Nadie vive más allá de los 53 años, nacen 1.000 chicos, mueren 600 antes de cumplir 5 años. Pobreza extrema de 80%, y como si todo fuera poco, hasta 1960 fue colonia francesa. Desde el 60, Pedro llega en el 68, a la fecha vivió entre dictaduras, guerras civiles, conflictos armados. Y entonces Pedro lo que dijo es: yo no puedo ser indiferente ante niños que pelean con cerdos y con perros por comida en un basural. Lo que tengo que hacer es actuar. Si sigo hablando soy un sinvergüenza. Vos decías ahí que Pedro, el sacerdote Pedro Peca, se fue de la Argentina porque aquí en el año 60 había un 3%, 3%. 3% de pobres. Sí, sí. Y hoy estamos
Más del 30%. Es impresionante. Pedro, como te decía, se fue en el 68, es decir, que Argentina en 51 años duplicó la población pero multiplicó por 10 los pobres. Y eso le pega a todos, a los partidos políticos, a la sociedad entera, porque cuando un chico, por ejemplo, muere por desnutrición, cuando un anciano muere por frío, cuando un adolescente abandona los estudios, el país se está derrumbando. Entonces es necesario comprometerse y darse cuenta que la pobreza no es una fatalidad, puede ser vencida, siendo serio, responsable y midiendo lo que se hace. Bien. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede hacer? Lo que he visto en Madagascar creo que es una de las grandes claves. Primero, jamás pensar de que un drama tan importante que lleva a problemas psicológicos, que lleva a falta de recursos, que a veces viven en lugares como la Edad Media, se puede resolver en un año. Lo que uno necesita es paciencia, determinación, coraje. Pero estamos en la Argentina. Viste que acá no eso, hay memoria, no tenemos paciencia, lo queremos todo ahora. Por eso traje un ejemplo de Madagascar. Porque cuando uno busca ofrecer algo de la educación finlandesa, te dicen eso es Finlandia. Cuando hablamos de la seriedad de Australia, te dicen eso es Australia. Bueno, del quinto país más pobre del mundo, te traigo un proyecto que triunfó. Nosotros no creemos en el asistencialismo, todo lo contrario, el asistencialismo te pone de rodillas. Uno puede entender el asistencialismo, un programa, un plan social para un momento determinado, ante una discapacidad, ante una persona que está por morir de inanición. Lo que no puede ser es permanente y sin ninguna contraprestación. También ahí, para un punto ahí. Pero en estos días, y sobre todo con lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? He escuchado mucha gente, inclusive en los canales de televisión y demás, que se dice que en la Argentina, luego de la crisis del 2001 y demás, y no quiero estigmatizar con esto que voy a decir, pero digo que es lo que se escucha, mucha gente lo dice, que hay muchos argentinos que se acostumbraron a no trabajar, a recibir asistencia y no trabajar. Bueno, pero vos me estás proponiendo otra cosa. Absolutamente. Es que no es que el y pobre... Bueno, a ver, ¿y cómo hacemos con eso otro? Es que no es que el pobre no quiere trabajar, no quiere estudiar. Hay un sistema que quiere que el pobre no trabaje y no estudie, lo cual es distinto. Por supuesto que hay excepciones y hay mucha Esto es lo gente, que dice, mucha gente lo que dice, totalmente, ¿no? Y hay mucha gente que se aprovecha de estos grandes poblaciones de pobres, pero yo te lo puedo demostrar porque trabajo todos los días a la par de ellos, que tienen capacidad de trabajo, que retomaron sus estudios, que van avanzando. Pero si vos le das incentivos incorrectos, tales como ofrecerle dinero constantemente, sin exigir ninguna contraprestación, pensando que debe ser permanente, y es probable que la persona se le rompa su dignidad. Argentina, además, tiene 3 veces la población de Uruguay en planes sociales. Tiene tantos planes sociales como habitantes en 15 provincias argentinas. Yo no te diría esto con la vehemencia con lo que te lo digo, si la gente hubiera salido de la pobreza. Si hubiera salido de la pobreza, yo te diría, pero sigan insistiendo con esa prédica, con esa política, pero no funcionó. Por lo cual, ya decía Einstein a principios del siglo XX, la locura consiste en hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Está. Me entusiasma mucho lo que estamos hablando, se nos va la vida, digo, en estos temas, es así. Los que tenemos un poquito menos de 50 venimos, ¿no?, de crisis cada tanto, una crisis, otra crisis, otra crisis. Vamos a hacer una cosa, te propongo, si tenés un minuto más, sí. Nos vamos a ir a la pausa, voy a habilitar el teléfono a ver qué nos pregunta la gente, que muchas veces enriquece también la entrevista con preguntas. Nos vamos a la pausa, después seguramente estará Claudio, y después volvemos a ver de qué manera... ¿Qué idea tenés vos para la Argentina? Excelente, con todo gusto. Dale, nos vamos a la pausa. Estamos dialogando entonces con Gastón Vigo, que fue entonces a Madagascar, conoció esa experiencia y nos va a proponer a ver de qué manera podemos salir de la pobreza o cómo podemos lograr una mejora en la calidad de vida. Hoy va a estar una charla, después les cuento. Continuamos nosotros con Gastón Vigo, él forma parte entonces de un nuevo espacio que estuvo trabajando con la Fundación CONIN, ahora tiene también un nuevo espacio, ¿no? Contanos acerca de este ámbito que propones esta alternativa de desarrollo. Claro. Yo cuando volví de Madagascar me uní con Fundación Más Humanidad, que tenía 3 centros CONIN, que hacía un trabajo impecable en primera infancia y que tenía el mismo deseo. ¿Dónde esto? Esto en Tigre y en Lima, en Zárate. Ahí había 3 centros trabajando
Por esos niños que no pueden esperar, nunca te olvides que el cerebro no acepta deudas atrasadas, que hay que trabajar con fuerza en esa primera infancia, pero que luego tenemos que tratar de que avancen en los estudios. Entonces lo que nosotros propusimos es, sigamos los lineamientos que Pedro Opeka ejecutó en Madagascar. Adultos, ¿cuántos de ustedes no han terminado la primaria y la secundaria? Uno solo había terminado la secundaria. Todos van a retomar los estudios. Es la única forma de salir adelante de la pobreza. Nos convertimos en sede de escuela. Porque si es obligatorio la primaria y la secundaria, nosotros no tenemos que encontrarnos con gente de 42 años que no puede comprender un texto. Claro. Si no, la estafaron. Tenemos imágenes, Edgardo, si te parece, con ahí un poquito mezclado Madagascar y esto de Lima a Buenos Aires. Esta, por ejemplo, es acá. Eso es impresionante. A ver, lo pausamos. No porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque a mí me conmueve cómo podemos hacer calefones solares con lo que tiramos todos los días en nuestras casas. A ver, ¿y eso cómo funciona? A ver, explícame. Esos son botellas de 2,5 litros, botellas de 1,5 litros, latitas, tergopol, hacer toda una cañería de termofusión, generar con un mangrullo de madera de 4 metros generalmente, porque los ranchos no suelen tener mucha altura, para poner un tanque de agua de 90 o 120 litros, el calefón lo pones arriba de la chapa, si ese es el tipo de techo que tiene. No es una solución definitiva, pero si no tienen agua caliente, no podemos ir a dormir. Claro. Porque alguien no puede vivir como en la edad de piedra. Atrás está esa persona arriba que está como saludando con las manos abiertas. Ahí, ese sería donde iría el... Exactamente. Y hay voluntarios, las propias familias. Nosotros nunca no hacemos algo con ellos. O trabajan con nosotros o nos vamos. Preferimos que nos echen antes de regalar algo. Y ese calefón solar se lo ganó, por ejemplo, si no me equivoco, es el de Rocío, exactamente, porque no solamente le va bien en la escuela, en la producción de dulces, nosotros realizamos distintos oficios de costura, de huerta, ahora estamos con corte de vidrio y vamos buscando distintas salidas laborales, y además tenía una situación social brava, no tenía agua caliente. ¿Cómo puedo recuperar el desnutrido si ni siquiera tengo un ambiente amigable? Dentro de poco empezaremos a construir viviendas. Bien. Seguimos avanzando, si te parece. Bueno, entonces, estamos hablando de esta experiencia en Buenos Aires. Bueno, pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos hacer nuestro país, que tiene, bueno, distintas posibilidades para que personas, los más pobres, puedan salir de la pobreza? ¿Cuál sería la alternativa que vos manejás? La alternativa que nosotros manejamos es respetar la dignidad del ser humano. Y para respetar la dignidad del ser humano hay que tomar en consideración a la persona entera, actuar de la mayor o con la mayor rapidez posible. Y hay reglas que deben ser reglas, no sugerencias. Si la educación primaria y secundaria es obligatoria, la organización de la sociedad civil debe lograrse. Uno se puede convertir, si tiene un espacio adecuado, en sede de escuela. Hay ciertos programas como el Plan Primero Fines. educación. Educación no se discute. Estamos en la sociedad del conocimiento. Pensá que de los 15 trabajos más demandados del año 2015 en Estados Unidos, 10 no existían en el 95. Si no generamos la educación suficiente, la gente capacitada para ingresar al mercado laboral, es imposible. Después ir viendo los problemas de salud. Como te decía, abordar la desnutrición, la primera infancia, que es clave, esa criatura, que si tiene un cerebro en condiciones podrá estudiar sin ningún problema. Bien. Pero con los adultos que se eduquen. Oficios, porque naturalmente necesitan un salario, necesitan trabajo, y ahí ir formándolo en aquellas cosas que uno, de acuerdo en el lugar en donde se ubicó. Nosotros en Lima, en Zárate, sabemos que tenemos 2 polos industriales, 927 empresas que demandan cosas. ¿Qué demandan? ¿Podemos hacer viandas? ¿Podemos hacer un taller de costura para hacer la ropa de los operarios? En definitiva, lo que te quiero proponer, o a toda la gente que esté escuchando, es lo que decía Gaudí, ese fantástico arquitecto español. Ser original a veces es volver al origen. ¿Qué hicieron los 6 millones de inmigrantes que vinieron a este país? Hambriados. Trabajo, trabajo, trabajo. Argentina se hizo grande con gente trabajando y se destruyó cuando se dejó de poner el pilar de la educación, el trabajo.
Y por supuesto hay que ir modificando, no es un dato menor, ir modificando el entorno en donde viven, porque la pobreza es una cárcel que te mata a cámara lenta. Entonces ir generando viviendas, urbanismos, veredas, desagüe. ¿Es bueno tener el apoyo del Estado? Y es cierto, uno puede ir quizás a mayor velocidad. Y si no existe, ¿qué importa? Si hay una persona que sufre. Y por eso nosotros buscamos de la sociedad civil donantes individuales de bajísimo número, 10 pesos. 1 millón de personas aportando 10 pesos, ¿sabes lo que cambia eso? E ir construyendo, pero nunca regalar nada. Jamás el asistencialismo. Se puede entender. Y bueno, pero sí. ¿Y nuestro país ahora que cada vez tiene más personas dentro del asistencialismo? Digo, vos me estás proponiendo algo distinto, pero lo que pasa es que lo otro está como cada vez más instalado también. Lamentablemente sí. Y lo más triste es que cuando uno habla con total crudeza con quien sufre la pobreza, esto que te digo, y te insisto con este concepto, es porque yo estoy todo el tiempo con ellos. Y les decía el otro día, lo contaba en un programa de televisión también, Karina, tu abuela fue pobre, sí. Tu mamá también, vos también, tu hija, sí, ya sabés. Lo que te están ofreciendo te está condenando a la pobreza. Yo te entiendo que estás sufriendo un momento en donde no tenés ni siquiera para comer y es lógico, yo en tu lugar también iría a recibir. Pero el camino del progreso no hay otro, el ser humano no ha encontrado otro, es el estudio, es el trabajo, es el sacrificio. Hay situaciones muy paradigmáticas que uno las puede entender. Lo que no tiene lógica, y vuelvo al número, que tengamos 3 veces la población de Uruguay en planes sociales. Claro. Y la pobreza no merma, insisto con esto, hace 35 años es de 30%, y la pobreza infantil es del 60%. De los menores de 17 años. Si no actuamos con responsabilidad, si no logramos formar a nuestra gente, recordad que el 75% del crecimiento económico de un país se explica por el capital humano. Si yo lo daño, lo bastardeo, no dejo que estudien, no dejo que trabajen, no dejo que aprendan cosas, y en un determinado momento el 50% de la población será pobre. Y nosotros hemos tenido demasiadas posibilidades, porque tenemos un territorio que es impresionante, pero no somos un país rico. Esa es otra mentira. No. Somos un país potencialmente rico. Bueno, Ludmila, ¿vos pensás que la experiencia de Gastón puede trasladarse aquí a Reconquista? Contanos un poco de su presencia hoy. Es un gran ejemplo la obra que se está llevando a cabo como para imitarla. Uh-huh. Sí. Bueno, y esto que él nos cuenta lo va a transmitir también hoy. Sí, así es, bueno, esta noche a las 20 y 30 horas en la parroquia María Madre de Dios. La entrada es totalmente gratuita, libre, así que esperamos que participen. Una contribución voluntaria, que tampoco es impedimento, así que están todos invitados. Uh-huh. La idea es que vas a hacer una disertación, vas a mostrar... Claro, exactamente, mostraré lo que se hace en Madagascar, lo que se hace en la Argentina, cuál es nuestra propuesta, más allá del diagnóstico que haremos en la Argentina, y la invitación de, como bien dice Pedro, cuando uno ve un pobre, nunca, jamás preguntarle la nacionalidad, el credo religioso y la ideología. Ayúdalo, pero la clave está en ayudar sin asistir. Y entonces voy a invitar a mostrarles lo que nosotros hacemos. No tenemos una fórmula, pero sí tenemos pasión por dar dignidad y eso venimos a transmitir. Yo soy uno más de un montón de gente que en verdad no es que me acompañen, yo los acompaño a ellos porque he tenido la suerte de acoplarme a mi regreso de Madagascar. Me engancho acá con las personas porque bueno, dice que todo lo que vos estás hablando, mirá si lo ocuparíamos nuestro país, sería un paraíso. Dice, lo que pasa es bueno, que lo que vos decís, los políticos no lo quieren escuchar, te felicitan por el ejemplo. Otro me manda una placa de un canal de televisión, acampen la 9 de julio en el Congreso, esto que piden más planes sociales. Es decir, todo lo que vos decís es verdad, digamos, o sea, todos coincidimos con lo que vos decís, pero bueno, estamos en la Argentina. Yo no sé, ¿qué era lo que encontraron allá en Madagascar que decías que era? Una montaña de piedra que la picaron. Y era granito. Granito, bueno. Granito.
¿Cuál sería nuestro granito? Sería la pregunta. Pero nosotros tenemos de todo, tenemos litio, tenemos... No, digo, pero el granito de acá de Reconquista, Avellaneda, para de acá. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para buscar eso? Yo creo que lo importante siempre es utilizar la creatividad que uno tiene para resolver esos problemas complejos, pero no pensar en el gran proyecto, ya se llegará a esa etapa, pensar en el metro cuadrado. Si me encuentro con gente, como mostraban ahí, que no tiene agua caliente, ¿a mí qué me cuesta juntar botellas, latitas? Eso lo inventó un brasilero, lo trajo un argentino a este proyecto, Pablo Castaño, de Sumando Energía, lo donó para toda la humanidad. Es decir, si Reconquista quisiese, no conozco exactamente la realidad de acá, resolver el drama de la falta de agua caliente de toda su familia, lo puede hacer inmediatamente. Trabajando, por supuesto, constantemente hasta resolverlo, siempre pensar en el metro cuadrado. Nosotros en Lima, en Zárate, tenemos un desafío, hay 8.000 pobres, no nos podemos ir de ahí hasta que no esté resuelto ese drama. Hay 14 millones de individuos pobres en la Argentina. Claro. Pero si vamos cambiando, bien dice Pedro, uno construye oasis de esperanza. Y cuando demos un ejemplo tan contundente como el que se dio en Madagascar, la gente dirá, no, entonces sí, efectivamente. Porque la sociedad le reclama, o la sociedad es la que transforma y después el político legitima. Pero la sociedad tiene que darse cuenta que si la educación le importa, por ejemplo, no puede ser que hace 42 años nunca un ministro de educación duró más de 2 años. Eso duele en el alma. Justo, se recordaba, Sarmiento. Sí, ayer. Con sus errores, con sus aciertos, pero construyó 1.700 escuelas, generó la política para quebrar el analfabetismo, y ahora tenemos el 50% de la población que no termina la secundaria. Tenemos que reaccionar, porque un país no es una herencia de tus padres. Yo no soy de esos que, che, papá, mira lo que hicieron ustedes. Un país es un préstamo que le vas a entregar a tus hijos. Hay que irse sabiendo que dejaste el país un poquito mejor. Y ojalá en 30 años, 40 años, sea una joya el país. Parece que somos tan individualistas, digo, como generación, ¿no? La verdad. Pero bueno, me entusiasma, Gastón. Muchas gracias, te esperamos hoy. Me gustaría seguir escuchándote. Bueno, para los que se quedaron con ganas, Ludmila, entonces. 20 y 30 horas, Parroquia María Madre de Dios, Freire al 1800. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, muy amable. Un gusto tenerte. Gracias, Ludmila, gracias, Alejandro, por la posibilidad de traerlo aquí a Gastón. Y bueno, y ahí estamos, son estos temas, son estos verdaderos debates que nos tenemos que dar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos salir de la pobreza? Nos ofrece un camino Gastón, depende ya de nosotros qué hacemos con esta cuestión. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.